Saludos, yo soy Nicole Espejo y una vez más les doy la bienvenida a las instantáneas de Acento TV. Durante todo el año nos hemos mantenido informándoles día a día del acontecer nacional e internacional y hoy, ¿por qué no recordar esos hechos que marcaron el 2022 en nuestro país y a nivel internacional también? Este año comenzó con el mayor brote de COVID-19, que luego desembocó en una disminución constante de los casos del virus en el país. Año pospandemia en el que también se dio inicio a un conflicto bélico que afectó aún más la economía del país. Hoy recordamos 10 hechos relevantes que marcaron el año 2022 en República Dominicana. Primero hablemos del levantamiento de las medidas contra el COVID-19. El 16 de febrero de este 2022, el presidente Luis Abinader anunció que todas las medidas restrictivas impuestas por la COVID-19 quedaban suspendidas y desde ese momento todos debían cuidarse con responsabilidad, pero sin restricciones. Así, medidas como el uso de la mascarilla, la necesidad de presentar la tarjeta de vacunación para acceder a los lugares o las restricciones en espacios públicos quedaron eliminadas. El video del presidente haciendo el anuncio se convirtió en historia después de que el país viviera en confinamiento desde marzo del 2020. Querido pueblo dominicano, me quiero dirigir a todos ustedes hoy cuando se cumple el aniversario de nuestro Plan Nacional de Vacunación. El primer año de una gran victoria colectiva en el que los dominicanos fuimos ejemplo para el mundo. Este plan ha sido todo un éxito y por ello debemos felicitarnos por la responsabilidad que hemos mostrado siempre y por los sacrificios que hemos tenido que hacer durante estos 2 años de pandemia. El gobierno hizo lo que tenía que hacer para proteger a nuestra gente y el tiempo nos ha dado la razón en nuestras acciones contra la pandemia. Nos pusimos a la vanguardia. Apostamos por contratar la mayor variedad de vacunas, aplicamos tratamientos novedosos y fuimos de los primeros en el mundo en proponer una tercera dosis a pesar de la poca fe de unos pocos. Gracias a los médicos, a las enfermeras y a todo el personal de salud, gracias a nuestros militares y policías, gracias a los empresarios que facilitaron recursos humanos y económicos para la causa y gracias sobre todo a los millones de dominicanos que cumplieron las medidas y acudieron a vacunarse. Gracias a todo eso hemos superado lo peor de la pandemia. Desde ahora a todos nos tocará cuidarnos con responsabilidad, pero sin restricciones. Que no haya dudas. Se mantendrá y seguiremos invitando de manera voluntaria a la población a vacunarse para completar el programa de vacunación y seguiremos garantizando el pleno acceso a la vacuna para todos y en cualquier circunstancia. Seguiremos monitoreando y observando la situación. El país puede estar seguro. Además, que a diferencia del pasado, nuestro sistema de salud está hoy preparado para atender cualquier eventualidad. Es hora de recuperar de una vez por todas nuestra libertad, nuestra manera de vivir. Y esa hora, mi querido pueblo, empieza hoy, sin restricción. Después llegó la guerra entre Rusia y Ucrania y su impacto en los combustibles fue indudable. En febrero de este 2022 también estalló esa guerra entre Rusia y Ucrania, lo que impactó los precios a nivel internacional, especialmente el de los combustibles, como bien mencionaba. Las razones por las que comenzó el conflicto hicieron ruido en todo el globo, pero Rusia terminó imponiéndose. Escuchemos lo que se sabía en ese momento. Las tensiones entre Rusia y Ucrania crecieron cuando Vladimir Putin anunció anoche el comienzo de una operación militar al este de Ucrania con la intención de proteger a la población y a los ciudadanos rusos de abusos y del genocidio del gobierno ucraniano desde hace 8 años. Actuando de conformidad con el artículo 51, capítulo 7 de la Carta de la ONU, con la autorización del Consejo de la Federación de Rusia y en cumplimiento con los tratados de amistad y asistencia recíproca con las repúblicas Donetsk y Lugansk, ratificados por la Asamblea Federal Rusa el 22 de febrero, he tomado la decisión de lanzar una operación militar especial. Su objetivo es proteger a las personas que han sido objeto de abusos y genocidio por parte del régimen de Kiev durante 8 años. Después de anunciada la intervención militar, la OTAN se declaró en reunión bajo el artículo 4 del Tratado de Washington, que se activa cuando uno de los países miembros se siente amenazado. Para Acento TV, Jesús Vázquez.
Bueno, eso fue a la fecha y en Acento tuvimos múltiples conversaciones con Flor Rojas, exdirectora ejecutiva del Instituto Nacional de Migración, enfocados en las consecuencias del conflicto en términos humanos. Esos diálogos fueron sobre el papel de la Agencia de la ONU para Refugiados, el ACNUR, y por qué la emergencia en Ucrania es de nivel 3, el más alto del que dispone la agencia. Fueron también sobre la Cruz Roja Internacional, su historia y labor, el trabajo de la Organización Internacional de las Migraciones, la OIM, y cómo se puede participar activamente en ella, y la protección internacional de ucranianos y mujeres como botín de guerra. Cuando todo comenzó, la situación era la siguiente. Cuando comenzó el conflicto, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados estimó que podían llegar a 4 millones. La mayoría de los ucranianos se dirigen a Polonia, 2.1 millones de ellos lo han hecho, aunque también llegan a Hungría, Eslovaquia y Moldavia. La guerra tiene ya un mes. En ese tiempo, desde la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se ha informado de un balance provisional de civiles fallecidos de más de 700, incluidos más de 50 niños y 1.143 heridos. Sin embargo, se estima que las cifras reales son seguramente más altas. Por parte de las autoridades ucranianas, se ha denunciado la muerte de hasta 103 niños en lo que va de guerra. Se han contabilizado 6,5 millones de desplazados internos y un total de 3,5 millones de refugiados. Es decir, más de 3,5 millones de personas han huido de Ucrania, según las Naciones Unidas. Si a la cifra total de personas que han abandonado sus hogares se les resta el número de refugiados, ACNUR está estimando que hay al menos 6,5 millones de desplazados internos, personas que han abandonado sus hogares para escapar de los enfrentamientos, aunque sin salir del territorio de Ucrania. Refugiados por países. Polonia, que guarda profundos vínculos históricos y culturales con Ucrania, acogía ya a la mayor comunidad ucraniana en el extranjero. Al inicio de la contienda, las autoridades polacas esperaban la llegada diaria de unas 30.000 personas procedentes de Ucrania, pero esta cifra quedó completamente superada desde el principio. Hungría ha acogido a más de 317.000 refugiados, según ACNUR, una parte de ellos ucranianos de origen húngaro que vivían en el extremo occidental de Ucrania. Hungría tiene 5 pasos fronterizos con Ucrania y varias ciudades cercanas. ACNUR refiere que 253.000 personas han abandonado el territorio ucraniano hacia Eslovaquia, que se ha comprometido en acoger a todas las personas que huyan del conflicto militar sin necesidad de que presenten pasaporte. Moldavia ha recibido por el momento más de 367.000 refugiados ucranianos, según los datos del Organismo de Naciones Unidas. Rumanía ha acogido a más de 542.000 refugiados procedentes de Ucrania desde que el ejército ruso lanzó su ofensiva, según los datos recopilados por ACNUR. También están entrando refugiados en el país a través de Moldavia. Bielorrusia, que es fronterizo con el norte de Ucrania, es un país aliado de Rusia y acoge varias bases militares rusas en su territorio. A pesar de todo, según ACNUR, 4.308 personas han buscado refugio en suelo bielorruso. Para este momento, el gobierno ucraniano todavía no ha alcanzado ningún acuerdo para la apertura de nuevos corredores humanitarios. Eso para esa fecha, en vista de que el conflicto siguió, esos números fueron en aumento y para marzo el conflicto bélico entre ambas naciones había disparado el costo del petróleo a niveles históricos, cotizando por encima de los $116, precios no vistos en los últimos 15 años. Como consecuencia, el costo de los carburantes en el país también aumentó, aunque el incremento no ha tenido gran impacto en el país por los subsidios que ha otorgado el gobierno dominicano, que hasta la semana del 2 de diciembre había alcanzado 35.098.8 millones de pesos. En tercer lugar, el 15 de febrero, la actriz, bailarina y coreógrafa Patricia Ascuasiati sufrió un accidente de tránsito junto a su colega Mary Luis Ventura. Esto en la autopista Juan Pablo Duarte cuando retornaba de Montecristi. Ventura era quien conducía el vehículo. Familiares de Ascuasiati denunciaron que el accidente de su familiar fue intencional, provocado por Mary Luis, y que la misma Patricia lo contó antes de ser sedada.
El 2 de marzo, el tribunal dictó 3 meses de prisión preventiva para Mary Louise a cumplirse en Najayo Mujeres y 7 días después, el 9 de marzo, Patricia Asquasiati fue declarada con muerte cerebral. En diciembre le fue variada la medida de coerción a Mary Louise y ahora deberá pagar 2 millones de pesos a través de una aseguradora y presentación periódica, y además se le impuso impedimento de salida del país. Sucedido todo esto, recordamos quién fue Asquasiati y sus aportes a las artes dominicanas. Esto lo hemos hecho a través de artículos en acento.com.do. En cuarto lugar, no se puede escapar la violencia policial. David de los Santos como punta del iceberg. David de los Santos fue un joven de 24 años que murió a causa de los golpes que recibió mientras estuvo detenido en el cuartel policial del ensanche Naco. Aunque en principios la Policía Nacional había dicho que el joven se había propinado los golpes, las investigaciones del Ministerio Público y el certificado de defunción apuntaron a que se trató de un homicidio. El Ministerio Público pidió prisión preventiva contra 4 agentes y 3 civiles responsables de la muerte de David. A raíz de este caso, el gobierno dispuso un conjunto de medidas para garantizar la integridad física y los derechos humanos de los arrestados por la Policía Nacional. El pasado domingo falleció David de los Santos, un joven de 24 años al que su familia encontró golpeado luego de haber estado detenido en el cuartel policial del ensanche Naco. De los Santos salió de su casa el miércoles, pero no regresó. Por esa razón, la familia decidió llamar al 911. Según la hermana, le mandaron a marcar el número de la Policía Nacional, donde al comunicarse y explicar la situación, le informaron que su hermano estaba detenido en el destacamento del ensanche Naco y que podían ir a buscarlo. De acuerdo a los familiares, en el destacamento les dijeron que tuvieron que llevar a su pariente al médico porque supuestamente él estaba teniendo una crisis mental, se puso violento, empezó a darse golpes y le subió la presión. Su hermana y su madre encontraron a David tirado en una camilla en el hospital Moscoso Puello. Estaba esposado, lleno de golpes, moretones y con la boca ensangrentada, según las testigos. Seguimos con un caso que fue de conmoción nacional: el asesinato de Orlando Jorge Mera, que murió en su despacho del Ministerio de Medio Ambiente el 6 de junio al recibir varios disparos por parte de Fausto Miguel de Jesús Cruz, un amigo de la infancia. El confeso asesino, luego de hacer los disparos, se dirigió a la iglesia Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote, donde confesó el crimen y se entregó a las autoridades. El móvil del crimen fue no recibir unos permisos que el imputado gestionaba con fines comerciales. Fausto Miguel Cruz de la Mota guarda prisión preventiva durante 12 meses en la cárcel de Najayo, pero el día en que todo sucedió quedó grabado en cada uno de los dominicanos. Para ese momento, el reporte fue el siguiente. A las 12:24 de la tarde de este lunes 6 de junio ya alertaban las alarmas. Habían herido de bala al ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera. Unos 15 minutos más tarde, extraoficialmente, la muerte del ministro en su despacho estaba confirmada. Ya las caras de angustia en las afueras del ministerio dejaban ver la conmoción. Por favor, ayúdala, si ella quiere salir, ayúdala. No te tires. A las 12:50 de la tarde, Dilia Leticia Jorge Mera, su hermana, fue la primera cara familiar en llegar. Orlando Jorge Mera recibió los tiros de un amigo, Miguel Cruz de la Mota, en su oficina por el supuesto cierre de una extractora de agregados para cemento. Jorge Mera y de Jesús eran amigos de la infancia, información que ha sido confirmada tanto por la familia del extinto ministro como por la Presidencia de la República. El individuo logró salir de la institución sin dejar rastro a las autoridades, que de inmediato acudieron a socorrer. Luego se informó que fue capturado en la iglesia Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote de la Urbanización Real, a unos 9 minutos en vehículo del lugar en que cometió el asesinato. Jorge Mera nació en Santiago de los Caballeros. Al momento de su muerte tenía 55 años de edad. Fue hijo del expresidente de la República, Salvador Jorge Blanco, quien gobernó desde 1982 hasta 1986. Fue presidente del 2000 al 2004 del Indotel, miembro fundador del Partido Revolucionario Moderno, y también se desempeñó como... Es un honor representar a la República Dominicana y al presidente Luis Abinader
en esta conferencia celebrada en Familiares, amigos y conocidos. Recordado este caso y cómo lo vivió y lo sufrió la República Dominicana junto a la familia de Orlando Jorge Mera, pues les recuerdo que todo esto lo llegamos a transmitir y a difundir desde acentotv.do, la página web de Acento TV, y donde siempre les recordamos que puede ampliar nuestros contenidos. Señores, todavía no termina el recuento, pero nos tenemos que ir a una pausa. Cuando regresemos, terminamos de recordar esos 10 momentos más importantes del 2022 para nuestro país. Estamos de regreso y seguimos haciendo memoria, yendo un poco atrás en el tiempo y recordando los momentos que marcaron este 2022. Bueno, señores, hablemos del personaje de Mantequilla. En octubre, el nombre de Mantequilla, Wilkin García Peguero, empezó a difundirse profusamente en las redes sociales y medios de comunicación. Junto a él, pues todo su alrededor se convirtió en un fenómeno que acaparó la atención de gran parte de los dominicanos. García Peguero, de Sabana Grande de Boyá, provincia Monteplata, decía tener una fórmula para multiplicar el dinero. Y si bien ese momento no daba detalles de qué se trataba, a todas luces parecía ser un esquema piramidal o un mecanismo Ponzi. Mantequilla es el fenómeno que tiene a toda la población a la expectativa por su alegada fórmula matemática que puede multiplicar el dinero. Con retornos de entre 30 y 100% en menos de un mes, Wilkin García Peguero, de 34 años, ha alcanzado niveles de popularidad sin precedentes en una comunidad que clama primero Dios y después mantequilla. Luego de semanas en el ojo del huracán, García afirmó que plantea expandir la operatividad de su compañía y pretende abrir nuevas sucursales de su empresa 3.14 Inversiones en otras provincias del país y en el extranjero. Mantequilla reveló en una entrevista al canal de YouTube Capricornio TV que están abriendo una oficina en Santiago y que viene una en Yamasá, Vallaguana y La Romana. Las imágenes de los presuntos beneficios se viralizan constantemente en las redes sociales, por lo que surge la pregunta, ¿cómo se invierte con Mantequilla? Según lo explicado, el método es simple. Entregas un monto y en un mes o menos te devuelven los beneficios de acuerdo al porcentaje establecido en la negociación. Las ofertas se publican en la entrada de la oficina del negocio, al que cientos de personas acuden diariamente para invertir su dinero. Se recuerda que este modelo de negocio ha llamado la alerta de distintos economistas y especialistas, quienes no recomiendan que se utilice este método porque podría tratarse de una estafa piramidal. Dinero que fue ganado por cada uno de esos municipios con dignidad. Nosotros nos declaramos como un fenómeno. Y atención, superintendente de banco, no hay forma de quedármela a nadie. Ha nacido un Albert Einstein en República Dominicana, provincia de Monteplata, Sabana Grande, Boyá, el mejor diseño económico, y prepárense economistas que le voy a dar clase a todos. Ha nacido el mejor diseño financiero de inversión del planeta Tierra, logrado por un municipio de un campo humilde. Para Acento TV, Jesús Vázquez. Bueno, y todos esos planes que mencionaba Jesús que tenía Mantequilla realmente fueron cayendo poco a poco. A medida en que fueron pasando los días y más personas se unían al negocio de Mantequilla, él mismo empezó a incumplir a sus clientes con el pago por el dinero invertido. Esto es solo un resumen porque el caso ha avanzado. Mantequilla fue apresado el 30 de noviembre por agentes de la Policía Nacional. Señores, en séptimo lugar tenemos que hablar de la gran derrota del 2022. Abel Martínez le ganó a Margarita Cedeño en el PLD. El 16 de octubre el Partido de la Liberación Dominicana realizó una consulta interna para elegir a su candidato a las elecciones presidenciales de mayo de 2024, resultando ganador el alcalde de Santiago, Abel Martínez. El último boletín arrojó que Abel Martínez se mantenía a la cabeza con el 60.68% del 72.88% de los votos computados. Domínguez Brito tenía el 20.73%, mientras que Margarita alcanzaba el 16.31%.
Para gran parte de la población, la derrota de Margarita fue sorpresiva. De hecho, la dirigente tardó para felicitar a su compañero de partido y la verdad es que había estado muy esperanzada. Confiaba incluso con el posible apoyo de su ex marido y expresidente de la República, Leonel Fernández. Aquí recordamos cuando así lo manifestó en el programa radial El Sol de la Mañana, días antes de la consulta. Que lo facilitaría. ¿Por qué? Porque el Leonel es un hombre de valores y él lo que busca justamente es, o hasta donde yo lo conocí, es tener la mejor dirigencia para su país. Y él me conoce. Y él conoce a todos los demás. Así es que yo sé que él se va a inclinar por apoyar esta candidatura de valores, de integridad, de honestidad, de transparencia, de progreso, de trabajo inagotable, como tú bien mencionabas, Marilena. Y además de eso, o sea, yo sé que su pecho va a estar henchido de orgullo, de emoción y de patriotismo cuando él finalmente le dé ese espacio a la mujer dominicana. Y qué mujer. El chismecito se tornó picante porque Leonel no se quedó callado cuando le preguntaron sobre el tema una vez confirmada la derrota de Cedeño. Presidente, ¿cómo digerir? Un mensaje para Margarita Cedeño, que cómo digerir una derrota en una evaluación que hizo su partido, el Partido de la Liberación Dominicana. Dice que quedó en el corazón del pueblo, quedó cayendo en el Yo soy presidente de la Fuerza del Pueblo, no consejero de nadie. Continuamos con el caso de Jesús Cuevas, el desaparecido con el que inició el activismo. El jueves 7 de octubre de este año fue reportado como desaparecido el joven Jesús María Cuevas Peña, de 30 años. Cuevas Peña fue visto por última vez en la avenida Winston Churchill, próximo a la Gustavo Mejía Ricard, donde lo dejó una compañera tras salir del trabajo. El 3 de noviembre, el cadáver de Cuevas Peña fue hallado descuartizado en una bolsa negra dentro de un túnel en la zona del kilómetro 7, la prolongación Independencia, carretera Sánchez. Por el hecho fue apresado Francisco Javier García Quesada, alias o a quien se le ha conocido como Anthony, contra quien un tribunal dictó 3 meses de prisión preventiva como medida de coerción. El Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso 3 meses de prisión preventiva como medida de coerción a Francisco Javier García Quesada, alias Anthony, acusado de matar y descuartizar al joven Jesús María Cuevas Peña el pasado 6 de octubre. La decisión fue adoptada por la magistrada Lisa Veras luego de acoger el pedimento del representante del Ministerio Público, Guillermo Osvaldo Peña, quien sostuvo en el tribunal que ante la gravedad de los hechos que se le imputan a García Quesada existe el peligro de fuga. La Fiscalía otorgó al presente caso la calificación jurídica de asesinato previsto y sancionado por los artículos 295, 296, 297, 302 y 309 del Código Penal Dominicano, así como los artículos 83 y 86 de la Ley 631-16 que regula el uso de armas, municiones y materiales relacionados. Para Acento TV, Francesca Núñez. La desaparición de Jesús María Cuevas Peña se sumó a las más de 10 personas que fueron reportadas desaparecidas durante este 2022. La lista incluye a Alexander Sang, Londi Núñez, Adrián Madera, Marino Agramonte, Isidro Jiménez, Manuel Marte, Cruz Snyderlin, Roberto Mentor, Juan Lara, Fulgencio Blanco, entre otros. Y no dejamos de conocer día tras día nombres que se suman a esa lista. Otro hecho inolvidable para República Dominicana es la inundación de noviembre y las muertes de Jochi y Luisinski. Las torrenciales lluvias que cayeron la noche del 4 de noviembre inundaron la capital dominicana y otras zonas de la provincia de Santo Domingo. El tráfico y el metro se tornaron caóticos y las escenas de caos se multiplicaron en poco tiempo. Tras días de búsqueda, las autoridades encontraron los cadáveres de quienes perdieron la vida esa noche, entre ellos Jochi Batista, quien en medio de las lluvias decidió caminar debido a que su hija de 12 años se encontraba sola. Además de Jochi, también repercutió en la muerte del joven Luisinski Mojica Capellán, de 32 años. La última vez que sus familiares supieron de él fue el viernes a las 8 de la noche cuando salió a realizar la entrega de un pedido, pues trabajaba como repartidor en una aplicación de comida. En total,
Se registraron 8 fallecidos debido a las inundaciones de ese día. Y por último, una situación que ha marcado desde el inicio hasta el fin de nuestro 2022, la crisis haitiana. La crisis del vecino país Haití se agravó durante este 2022, provocando un aumento considerable en el número de personas que migraban hacia otras naciones, incluyendo a su país vecino República Dominicana. Esto hizo que el gobierno dominicano aumentara las deportaciones de ciudadanos haitianos que se encontraban de manera irregular en el territorio nacional. Solo en noviembre pasado, República Dominicana deportó 24.894 extranjeros indocumentados, la inmensa mayoría haitianos, según datos ofrecidos por la Dirección General de Migración. Las deportaciones en noviembre superaron en 4.779 las de octubre, de acuerdo con la información. La Dirección General de Migración de la República Dominicana afirmó que de los más de 150.000 extranjeros que han sido reconducidos a su país desde el año 2020, no existen casos de menores que hayan sido separados de sus padres. El director de la institución, Venancio Alcántara, a través de un comunicado expresó: en todo momento y en cumplimiento con las leyes de la República Dominicana y los traslados internacionales, toda deportación se lleva a cabo en total y absoluto respeto de la dignidad de las personas y sus derechos humanos. De igual forma, el funcionario enfatizó que existen procedimientos específicos cuando hay menores de edad involucrados en el proceso. En todo momento los menores están junto a sus padres y cuando estos no sean localizados, los menores son referidos directamente al Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia CONANI, que se encarga de su cuidado, según indica el documento. Para Acento TV, Jesús Vázquez. Cabe resaltar que ese reporte que acabamos de escuchar fue en ocasión de que el gobierno aclaraba que en el país sí se respetaba la política con la que se hacían las repatriaciones de menores, luego de que ciertos medios internacionales publicaran artículos diciendo que se estaban violando los derechos humanos en ese proceso. Señores, ya no tenemos tal vez más hechos en esta lista, solo cabían 10, pero sabemos que el año estuvo cargado de mucha información, de hechos que marcaron a cada uno de los dominicanos, y aquí tratamos de resumir en 10 tal vez las cosas más importantes o que han podido trascender más en nuestra población. Para el 2023 seguiremos haciendo lo mismo y les recordamos que toda esa información la puedes seguir encontrando en acento.com.do, en acentotv.do y en nuestras redes sociales como @acentodiario, pero también recuerden que tenemos nuestro canal de YouTube, Acento TV. Yo soy Nicole Espejo y ha sido un placer acompañarlos.